Ahora sí, me está grabando. Bueno, esta es la clase que yo le subí, ¿sí? De la estructura del informe científico o el artículo científico, en sí va a contener sí, una información suficiente que va a ser de un interés no para todos, sino para las personas que estén relacionadas con ese tema, ¿sí? Porque va a tener un lenguaje muy concreto y por ahí no capta ¿sí? las ganas de leer sobre ese tema para todos, ¿sí? Es un tema que se debe hablar con un lenguaje apropiado y entonces por ahí no todos tienen el interés en ese artículo. Pero sí es importante que el artículo contenga lo que es el título que acá no aparece, ¿sí? Lo que es la parte de, hola, la parte de introducción de los métodos, resultados y las discusiones, pero también, bueno, va a tener una forma, un formato que siempre va a ser el mismo, ¿sí? El informe en sí lo que va a tener va a ser un documento que nos va a informar sobre una técnica o un descubrimiento nuevo o que se descubrió algo relacionado con otro tema, donde debe ser sí un fenómeno a estudiar, vamos a tener lo que va a ser la hipótesis en sí, cómo vamos a resolver una pregunta ¿sí? O el problema en sí a través de procedimientos. Entonces va a tener sus principios, que el objetivo va a ser ¿sí? Estudiar un tema que va a ser esa pregunta que nosotros vamos a querer resolver a través de los procesos y los métodos, que sea preciso, sí, utilizar, como les dije, el lenguaje científico, un lenguaje concreto, hablar de determinadas cosas que por ahí no todos pueden conocer, que sea claro y conciso. Su utilidad en sí va a ser que otros científicos puedan ¿sí? Informarse de un nuevo descubrimiento y también ¿sí? Poder estar en lo que son las revistas científicas y poder ¿sí? Mostrar lo que uno descubrió. Acá tenemos más o menos lo mismo, de las características, de cómo se va a formar, que es lo que tenemos acá abajo, que es a lo que quiero ir para que ustedes puedan hacer el trabajo, ¿sí? Siempre va a tener que tener el título del informe. Ustedes van a elegir, ¿sí? Un tema, que eso es lo que vamos a hablar ahora después. La idea es que, como yo se los puse, sea relacionado con hemostasia, que es el taller que ustedes también tienen. Ustedes ya vieron algunos temas, o sea que busquen sobre algo que ya hicieron en algún trabajo, o mismo con la práctica, que ya vieron también la parte de hematología y la parte de hemostasia con Estefanía, o perdón, con Emilia. Después van a tener los autores, es importante que pongan los nombres ¿sí? De los participantes que van a hacer ese informe. Siempre el resumen me va ¿sí? A resumir en sí, como bien lo dice, todo lo que tiene ese informe. ¿De qué habla? Por ejemplo, si yo hablo de lo que es Chagas, por ejemplo, bueno, Chagas es una enfermedad que se transmite, hablan, sí, en la introducción explican siempre todo de lo que se trata la enfermedad y a qué se quiere o a quiénes se quiere investigar. Y ahí pasamos ya a los métodos o materiales donde se va a realizar ¿sí? Un estudio, van a utilizar la estadística, que ustedes ya lo vieron, donde se van a utilizar ¿sí? Algunas encuestas, se van a hacer preguntas, se van a resolver a través ¿sí? De tablas y de lo que van a hacer gráficos y demás. Después puede haber, después van a tener los resultados y discusiones que pueden estar juntos, ¿sí? Los resultados es a cómo se llegó después de esa encuesta, qué obtuvieron, discusiones, también explicando cómo fue el proceso de esa investigación. A veces pueden tener reconocimientos si tuvieron ayuda de alguna ONG o de alguna facultad y demás sobre, para poder ¿sí? Hacer esa investigación, y referencias si se tomó ¿sí? Referencias de otro lugar, siempre colocar de dónde. Acá lo que tenían eran las partes, ¿sí? Bien separadas, el título, deben estar los autores abajo del título, siempre el resumen, van a tener la introducción, los materiales y métodos, pueden tener gráficos. Después están las discusiones y resultados que pueden estar unidas y las referencias de dónde se tomaron. Esto es lo que yo les había subido. Acá lo que traje es un ejemplo ¿sí? De un informe. Como les digo, ustedes no van a hacer un informe muy largo, solo de
una o dos hojas, ahora lo vamos a hablar bien, pero quería mostrarles un ejemplo de un informe para que ustedes puedan entender a qué vamos, ¿sí? Y en este caso, el informe habla, ¿sí?, de lo que es la etiología bacteriana de la diarrea aguda en pacientes pediátricos, ¿sí? Acá tenemos lo que es el título, acá tenemos los nombres de los autores, ¿sí? En el resumen, lo que me va a explicar, sí, es un poco qué es la diarrea aguda, sí, qué me va a causar. Después ya me va a empezar a explicar un poco de a qué población vamos a estudiar. Si ustedes vieron estadísticas, saben lo que da la población, la muestra y demás, a qué población se va a estudiar, si se toma una muestra así precisa. Después explica un poco de qué tipo de bacterias causan, ¿sí?, lo que es esta diarrea. Después la parte de los métodos de cómo se estudió, ¿sí?, determinados antibióticos para ver cómo eran resistentes o susceptibles esas bacterias, y después ya el resultado final explicando, ¿sí?, qué antibiótico es más apropiado y cuál no. Acá lo que tenemos es, entonces, resumen, explico un poco de todo. La introducción, como les dije, va a hablar de qué es la diarrea aguda en sí, después a qué tipo de población se va a estudiar. En este caso van a ser a lo que eran pacientes pediátricos, pero en el informe explica que hablan de 2 a 10 años, no sé, a 15 años más o menos. Después, en lo que es materiales y métodos, se explica que se va a realizar, ¿sí?, este proceso en el laboratorio, que se tomó muestras, ¿sí?, del Hospital de Niños de La Plata, diferentes cantidades de muestras de materia fecal ¿sí?, de pacientes de 0 a 15 años, y lo que se fue realizando, si esas muestras se cultivaron en diferentes tipos de cultivos, que eso lo van a ver más adelante, y a qué tipo de antibiótico es más susceptible, resistente, llega también por un periodo de tiempo. En los resultados se explica, ¿sí?, después de una estadística que lo van a ver acá, y no pueden decir que no vieron estadística porque estuvieron conmigo. Y lo que tenemos es por debajo la parte de los datos, tenemos, sí, la parte de las frecuencias donde ustedes ponían, ¿sí?, de cada dato que obtuvimos, ¿sí?, qué resultados obtuvimos. En este caso habla, ¿sí?, de en diferentes colores son el diferente tiempo, en diciembre, enero y febrero, los más oscuritos marzo, abril y mayo, ¿sí?, cómo fue cambiando esas bacterias a través del tiempo. Las discusiones y conclusiones, ¿sí?, explicar qué es lo que afecta en sí a los pacientes más chicos, en qué cantidad, cómo lo resolvieron, referencias de dónde se tomó, ¿sí?, el material, y agradecimientos. No siempre pueden estar o no, no es necesario, pero vieron que habla un poco de todo y en este caso utilizó todas las partes. Esperen que dejo ahí. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. A mí, Sí, profe. yo les había mandado por campus, sí, que lo podían hacer de a uno, de a dos. Me llegaron personas que me preguntaron si lo podían hacer de a tres. No tengo problema, pero hasta tres está bien. Por las dudas lo quería aclarar para que ustedes se organicen, porque sí, desde en esta semana hasta el miércoles que viene, necesito que me manden, sí, si lo van a hacer de a grupos, si los van a hacer solos, y qué tema van a elegir para hacer el informe. El informe lo tienen que hacer corto, ¿sí? En este caso el que yo les mostré, o habrán visto ustedes que era de 9 páginas, ¿sí? No es que ustedes lo tienen que hacer así, lo pueden hacer en 1 o en 2 hojas, ¿sí?, que ustedes puedan explicar, poner un título, por ejemplo, si querían hacer lo que era, yo les había dicho grupo y factor, por ejemplo, o otras determinaciones, pero ponemos, bueno, grupo y factor, o grupo ABO, que ustedes ya lo conocen, ponen el nombre de ustedes, en el resumen, bueno, explicar de qué se va a tratar el estudio, por ejemplo, en la introducción, explicar, bueno, el grupo
AGO se refiere a lo que es la técnica de grupo y factor, se utilizan tantos reactivos, bueno, explicar por ahí la técnica que ustedes realizaron en el laboratorio. Después pueden hablar, ustedes habrán tenido teoría de ver, bueno, qué tipo de sangre es universal, qué tipo de sangre es receptor solamente, qué complicaciones pueden tener, explicar un poco de eso. Y los resultados, si pueden buscar información, si se hizo un estudio sobre determinado tipo de sangre o grupo que es más difícil de encontrar que no, ¿sí? Hacer como una encuesta que lo pueden buscar todo esto, lo van a buscar en internet, no es que lo van a hacer ustedes, pero que quede lo más ordenado, aunque saquen información de distintos lados, pero que expliquen sobre un tema que ustedes vieron, tanto en hemostasia o en la práctica, que ya vieron la parte de hematología y seguramente deben estar viendo la parte de también de hemostasia en la práctica. Entonces pueden hablar de alguna técnica y demás. Tiene que ser corto, pero conciso, como se dice, ¿sí? Utilizando el lenguaje que ustedes ya conocen y cómo se manejan en el laboratorio normalmente para explicar una técnica y demás. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Más o menos ya vieron de qué tema quieren buscar o todavía no. Todavía no. Ok. Vayan chusmeando, buscando un poco sobre un tema y ver qué pueden encontrar que no, porque por ahí eligen un tema que se complica o que por ahí se les hace muy largo y demás, o sea, busquen y vayan viendo qué tipo de metodología pueden utilizar y demás, ¿sí? Ok. Profe, ¿tiene que ser de hemostasia o de práctica? Porque yo estaba buscando Sí, y así leyendo encontré que yo, diabetes en la adolescencia, por ejemplo. sí. Lo vi y empecé a buscar, pero no sé si va. No, si quieren, sí, por ahí se limitan mucho con las prácticas porque es lo mismo, hemostasia por ahí habla un poco de, bueno, algunas partes de la coagulación y demás. Y Sí, es lo que estamos viendo. claro, entonces sí, está bien igual lo de diabetes, no, no me parece mal, pero sí que esté relacionado con un poco de lo que ustedes van viendo, no buscar algo que no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen. Pero por ahí diabetes está bien porque ustedes lo van a ver y lo habrán visto a lo que es diabetes Ok. y demás, ¿sí? Así que eso no, no hay problema. Sí, si pueden, mándenme ya desde estos días, o sea, desde hoy hasta el miércoles que viene, eh, cómo lo van a hacer, qué tema eligieron y qué grupo van a hacer. Si lo hacen de a uno, lo hacen de a uno. Si lo hacen de a dos, lo hacen de a dos o de a tres, pero eso es el máximo. Y ya cuatro no. O sea, si lo hacen de a tres, estamos bien. Pero que me manden, porque yo voy a ir anotando los grupos y los temas para ver que no se repitan tanto tampoco y que vayan buscando un poco de todo, ¿sí? Ok. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, yo la semana que viene, el miércoles, o sea, van a tener tiempo, por eso muchos también me preguntaron por qué no se podían conectar hoy. Eh, hasta el miércoles que viene yo voy a anotar los grupos y las personas con los temas que van a realizar. El miércoles, que sería cuando tenemos la clase, que aunque yo no estoy, yo les voy a mandar ¿sí? la consigna del trabajo para que lo hagan. De qué tiempo a qué tiempo, o sea, van a tener para entregarlo hasta la otra semana, pero antes del miércoles, o sea, el martes, y vamos a poner una fecha límite de entrega para que ustedes tengan todo ordenado, pero van a tener tiempo de hacerlo. Sí, el informe lo van a mandar por campus, lo van a adjuntar, o sea, lo pueden hacer en PDF, lo pueden hacer en Word, tienen también para hacerlo, si no en el archivo Drive, pero lo van a mandar por campus porque queda así registrado que ustedes lo mandaron en el mail. Entonces, si yo me paso un trabajo, no lo vi, si ustedes me dicen sí, yo se lo mandé, lo puedo buscar por campus, que nos pueden decir bien la fecha en la parte administrativa y demás, de la fecha de los mails, no va a haber problema, para que lo puedan entregar ustedes tranquilos, que en From
aparecían carpetas, otras no, a veces me aparecían, desaparecían, entonces por las dudas no tener problema con la entrega del trabajo, hacerla por campo. Profe, Sí. una consulta. Yo quería saber si le llegó la carpeta Drive que le envié del trabajo anterior que usted había pedido. Sí, yo los anoté a los que me los mandaron y no se los subí. Si lo tengo por acá, yo lo había anotado, fui anotando día por día desde que se lo pedí y tenía bastantes. Pero acá tengo a Leguizamón, Villamizar, Cisterna, Paredes, Ruiz, Eruber, Ferreira, Alvado, Perazo, Orellano, Tiempo, Malva, Da Silva, Benítez, Massa, Lombardo. Después tenía a una persona que no sé si no cambió el drive o yo leí mal, que decía Dimant, Florencia, Silva Mariel, Gómez y Gongorra, Juan. Ahí está. Sí. Sí, profe, le llegó entonces. Alvado, mi apellido. Perfecto. Y de paso aproveché, Gracias. ya que quedaba grabado, mandar todos porque los había anotado. Pero no se los iba a subir a la parte de foros para ponerles bien todos los nombres que me habían llegado por si alguno lo había mandado y yo no lo nombraba o no lo ponía, que me avise y lo buscaba. Pero bueno, después, ya que los nombré, si alguno lo mandó y no lo nombré en esta lista, me avisa. Pero prefiero que lo manden por campus, por las dudas si no llega bien el drive. Pero los que mandaron, lo mandaron bien. O sea, adjuntaron bien, algunos adjuntaron algún audio, otros la imagen, sí. Igual subieron bastantes archivos y estaba bien. La idea es que puedan hacer esto. Si van a hacer el trabajo de A2, lo pueden hacer, ¿sí? Cada uno en su casa, pueden utilizar el drive o lo pueden hacer de otra manera. Lo pueden entregar, como les digo, en PDF o en lo que es el Word o por Drive, que lo bajen, ¿no?, a la compu y hacer el trabajo como un Word común, ¿sí? ¿Entendieron bien entonces? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que ya hayan visto, que quieren y demás? Como Javier, que me dijo que lo de diabetes y me parece bien, así que si lo quiere hacer de eso está bien. ¿Alguno que haya pensado por ahí un tema que no era con el que yo les puse de la práctica o de hemostasia y demás? Profe, yo con mi compañero habíamos pensado el tema de anemia, pero bueno, ahora vamos a ver con esto. Sí, está bien eso también. Por ahí pueden acortar en, bueno, anemia con un rango de edad para buscar información también es bueno, porque por ahí a veces buscan información y hablan, en uno hablan de edad de chicos, otros te mezclan con mayores, por ahí para ya cortar la información, poner un rango de edad también les sirve a ustedes. Ok, profe. Y sería mucha molestia por ahí si nos podría mandar las consignas, porque en lo que en realidad es de tiempo, viste, nosotros nos íbamos a juntar este fin de semana para hacerlo. Sí, la consigna yo se las voy a mandar, lo que quería, lo voy a mandar primero por mail porque quiero que hasta tengan tiempo para ordenarse con la cantidad de gente que lo va a hacer, si lo hacen solos y que busquen un poco de información para ya el miércoles que viene, si subirles bien la parte del trabajo para que ustedes lo armen, ¿sí? Eso sí, les voy a mandar las consignas. Ok, gracias. Pero está bien el tema que eligieron. ¿Alguno más? No. Bueno, si no tienen ninguna consulta, lo que hago es tratar de ahora sí subirles, si quieren, y si les parece, les subo el ejemplo que mostré recién de lo de diarrea, para que tengan como una idea de cómo armar un poco el formato. Les subo el video
y también les voy a mandar entre hoy o mañana lo que ustedes deben pensar y que me manden los grupos de más hasta el miércoles que viene, porque ya el miércoles les mando las consignas para que hagan el trabajo y tienen la entrega hasta el martes que les sigue, ¿sí? Bueno, ok. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Y después vamos a seguir hablando porque una de sus compañeras me confirmó que ustedes el martes no tienen nada. Algún que otro martes por ahí les puedo dar. El problema es que ahora en el instituto, bueno, algunos profes faltan y tenemos que ir casi todos los días. Si no, vamos viendo en qué horario podemos poner la clase, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, buen fin de ya casi de semana. Estaremos a jueves. Bueno, gracias igualmente. Fin de profe. Chao, chicos. Cuídense. Chao, profe, buen fin de. Chao. Listo, profe. Chao, cuídense.